un giro inesperado, la historia entre Gökberk Yildirim y Semre Arda ha vuelto a ocupar los titulares. Lo que muchos pensaban que había quedado en el pasado, hoy resurge con una fuerza inusitada. Las recientes palabras de Gökberk, pronunciadas con un tono sereno pero cargado de emoción, han dejado al público sin aliento. Sus declaraciones, lejos de aclarar, han avivado un fuego que parecía extinguido. Y ahora, todos se preguntan si entre ellos aún queda amor, o solo quedan heridas del ayer. Durante una entrevista improvisada, Gökberk fue sorprendido con una pregunta directa sobre Semre. Lo que siguió fue un silencio prolongado, una pausa que valió más que 1000 palabras. Luego, con la mirada fija y una voz casi susurrante, confesó algo que nadie esperaba escuchar. Esa confesión, breve pero intensa, cambió por completo el tono de la conversación. Desde entonces, los medios no han dejado de reproducir su frase, y las redes sociales se han convertido en un campo de debate encendido. Los seguidores de ambos artistas no tardaron en reaccionar. Algunos defienden la sinceridad de Gökberk, asegurando que sus palabras reflejan un amor que nunca desapareció. Otros, en cambio, creen que se trata de una forma de cerrar un ciclo con elegancia. Lo cierto es que sus declaraciones han tocado una fibra sensible en quienes alguna vez creyeron en la historia que compartieron. Semre, por su parte, no ha emitido comentario alguno, lo que solo ha aumentado el misterio. El silencio de Semre Arda ha sido interpretado de 1000 maneras. Para algunos, es una señal de que las heridas siguen abiertas. Para otros, es una muestra de madurez y serenidad. Sin embargo, quienes la conocen de cerca afirman que sus ojos dicen más que cualquier declaración. Cada aparición pública suya se analiza con lupa, cada gesto se convierte en noticia, y aunque intenta mantener una imagen tranquila, todos perciben un trasfondo de emociones contenidas. Lo que une y separa a Gökberk y Semre ha sido siempre una mezcla de pasión, orgullo y destino. Fueron compañeros, confidentes, y para muchos, los representantes de una generación que creyó en los amores imposibles. Pero con el paso del tiempo, la línea entre el amor y la rivalidad se volvió difusa. Hoy, mientras sus caminos parecen distantes, las palabras de Gökberk han demostrado que el pasado nunca desaparece del todo. Los expertos en comunicación emocional aseguran que sus declaraciones no fueron improvisadas. Hay una intención detrás, una necesidad de cerrar una historia que marcó a ambos. Que marcó a ambos, pero al mismo tiempo hay una nostalgia palpable, una especie de rendición ante lo inevitable. No todos los finales significan olvido, comentó un psicólogo mediático al analizar la entrevista, y quizá tenga razón. En el mundo del espectáculo, los sentimientos suelen esconderse tras el brillo de las cámaras, pero lo ocurrido con Gökberk y Semre ha dejado ver el lado más humano de ambos. No se trata solo de una historia de amor, sino de la lucha entre el corazón y la razón. Lo que antes fue ternura, hoy se ha convertido en una mezcla de respeto, distancia y algo que aún duele pronunciar. Las redes se inundaron con mensajes de apoyo. Son enemigos por fuera, pero amantes por dentro, escribió un fanático, resumiendo el sentir de miles. Otros exigieron que ambos vuelvan a hablar cara a cara, aunque solo sea para despedirse con la verdad. En cuestión de horas, el tema se volvió tendencia mundial, alcanzando millones de reproducciones en distintos idiomas. Mientras tanto, Gökberk se mantiene firme en su silencio posterior. No ha querido dar más detalles, ni desmentir interpretaciones. Su equipo de prensa se limitó a decir que
Cada palabra fue dicha desde el alma. Pan. Y esa frase bastó para alimentar aún más la expectación. Porque cuando las emociones son tan intensas, cualquier gesto adquiere un significado monumental. Los rumores sobre un posible reencuentro profesional entre ellos comenzaron a circular de inmediato. Algunos productores, fascinados por la química que aún proyectan, habrían considerado unirlos nuevamente en pantalla. Sin embargo, fuentes cercanas aseguran que esa posibilidad es tan incierta como fascinante. Si llegara a ocurrir, sería sin duda uno de los momentos más esperados del año. Semre, mientras tanto, ha centrado su energía en nuevos proyectos, aunque todos saben que su nombre y el de Gökeberg siguen entrelazados en la mente del público. En cada entrevista, en cada aparición, las comparaciones vuelven, y aunque intenta esquivar el tema, su sonrisa siempre parece esconder una historia que aún no se ha contado del todo. No, Mastrao. El público, dividido pero apasionado, continúa analizando cada palabra. Punto cuestión, cada palabra. Hay quienes aseguran que Gökeberg habló desde el arrepentimiento, mientras otros creen que fue una despedida disfrazada de nostalgia. Sea cual sea la verdad, lo que nadie duda es que logró despertar emociones dormidas. Su tono, su mirada y el silencio posterior crearon una atmósfera que solo los grandes pueden sostener. En los programas de espectáculos, los analistas no paran de debatir. Algunos sostienen que estamos frente a una nueva etapa en la relación, otros que todo forma parte de una estrategia emocional. Pero en el fondo, todos coinciden en algo. Gökeberg y Semre tienen una conexión que trasciende lo visible. Esa chispa, que ni el tiempo ni la distancia han logrado apagar, sigue viva. Cada día surgen nuevas teorías, nuevos videos, nuevas interpretaciones. Las redes, convertidas en escenario de sentimientos colectivos, repiten una y otra vez sus frases. Los espectadores, incapaces de mantenerse al margen, se sienten parte de esta historia que parece escrita por el destino. Y tal vez, de alguna manera, lo esté. Las últimas palabras de Gökeberg resuenan todavía. Al final, no éramos enemigos, solo éramos dos corazones que eligieron caminos distintos. Una frase que ha quedado grabada en la memoria de todos, como un eco que se niega a desaparecer. Con esas palabras, marcó un cierre poético, dejando claro que incluso en el fin, puede haber belleza. Así termina, por ahora, un capítulo que sigue latiendo en el corazón del público. Nadie sabe si volverán a encontrarse, si la historia tendrá un nuevo comienzo, o quedará como un recuerdo dorado. Pero una cosa es segura, la época de Gökeberg y Semre jamás será olvidada, porque fue escrita con verdad, pasión y una emoción que solo ellos pudieron compartir.